Pablo Anzalone, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en la columna? Bueno, en el día de hoy vamos a comentar una ponencia sobre el tema comunicación y salud mental. Ustedes recuerdan que en la columna anterior nosotros habíamos mencionado que el próximo viernes, el viernes 21, se va a realizar una conferencia sobre salud mental, con un abordaje comunitario de la salud mental. Y va a ser en la localidad de Atlántida, en Canelones. Es una jornada de todo el día y también se puede participar en forma virtual. Es todo gratuito, se entregan certificados y va a haber desde una mesa de apertura muy amplia con gente de la región, gente de distintos lugares de acá del país, luego una mesa de experiencias destacadas, un intercambio general, presentación de libros y 3 talleres. Uno sobre drogas, otro sobre suicidio y otro sobre cuidar a los que cuidan. Pero además de eso, antes de entrar en la ponencia específica que les quiero comentar, quería decirles que se están preparando ya las próximas jornadas, las próximas conferencias, que son preparatorias del Congreso Pablo Carlevaro, que es el Congreso Salud, Participación Social y Comunidad, que va a ser en noviembre en Montevideo. Y la siguiente conferencia tiene 2 jornadas, es en el mes de mayo, el 13 de mayo, va a haber una jornada sobre primera infancia en el PTI del Cerro, en el municipio A de Montevideo. Esa va a ser una jornada específica sobre pobreza infantil, sobre la educación y los cuidados, sobre las formas de participación de las familias y de las comunidades en el cuidado de la primera infancia. Y el 27 de mayo hay una segunda jornada que es sobre adolescencias. Y esta va a ser en la ciudad de Bella Unión, en Artigas. También cualquiera de las dos va a haber también posibilidades de participar virtualmente. Pero la de primera infancia es en el Cerro y la de adolescencias es en Artigas. La está organizando la Intersocial de Artigas, de Bella Unión, junto con la red de municipios y comunidades saludables. Pero bueno, solo para ir adelantándoles eso, y que en junio va a haber una conferencia sobre personas mayores. El 30 de junio está prevista esta conferencia, que también va a ser en un departamento del interior. En el tema de la comunicación con la salud mental, nos pareció interesante. Hicimos a partir de una... Cuando va en Sí. el desarrollo que vas a hacer, hablamos de comunicación mediática, global o la comunicación familiar. Bueno, nos preocupaba la comunicación en todos esos planos. Decíamos, bueno, la comunicación es una cosa fundamental en la salud. O sea, si no hay buena comunicación, no hay manera de atender adecuadamente la enfermedad y no hay manera de prevenir la enfermedad ni de promover la salud. Y trabajamos en conjunto con una licenciada, una magíster de la Facultad de Ciencias de Información y Comunicación, la FIC, de la Universidad de la República, que hizo una tesis de maestría, una investigación de maestría de 3-4 años, sobre cómo veían la comunicación desde los distintos servicios de salud. Hizo una cantidad de entrevistas a los referentes de comunicación del Ministerio de Salud Pública, a los de ACE, a los de algunas de las comisiones honorarias, también a los del SACUDE, también a los usuarios, en fin, como resultado de una tesis muy interesante, una tesis que nos pareció muy valiosa. Yo estuve en el tribunal que aprobó esa tesis y realmente me pareció muy destacable. Hicimos un encuentro en la red de municipios y comunidades saludables abierto para conversar ese tema. ¿Cómo pensamos la comunicación? La comunicación en todos los planos. Con el médico, con el personal que te atiende en la puerta de urgencia, con el personal que te atiende cuando vas a buscar un medicamento, con la enfermera que te cuida y te atiende cuando estás enfermo, con la policlínica, en fin. Y entre nosotros, entre las personas, porque la comunicación también es importante desde el punto de vista de la salud en ese sentido. Y bueno, y a partir de ahí dijimos, pero vamos a esto que estamos conversando, vamos a transformarlo en una ponencia para esta conferencia de Atlántida, la del 21. Y sobre todo porque en el tema de salud mental, como ya dijimos en la anterior,
hay una gran discusión de formas de abordaje de la salud mental. Y eso tiene mucho que ver con la comunicación, porque hay también modelos de comunicación que piensan de que hay emisores y receptores. O sea, hay algunas personas que son los emisores y hay otras personas que son los receptores. Y ese tipo de modelo de comunicación que piensa que hay unos que tienen el saber y los otros no lo saben, ¿no? Y que, por lo tanto, la comunicación pasa en el traslado de esa información o de esos elementos y separan y no ven que en realidad todos somos emisores y receptores y que una concepción de tipo diálogo de saberes es realmente distinta y mejor desde el punto de vista del abordaje de estos temas. Pero además, bueno, nos parecía que hay el paradigma de que identifica problemas de salud mental con patología psiquiátrica y como respuesta da el encierro, el estigma y la medicalización, es un paradigma, una manera de abordar la salud mental que también tiene sus formas de comunicación. Forma de comunicación es el peligro que significan las personas con sufrimiento mental para todo el resto y por lo tanto la necesidad de aislarlas, ¿no? Y además como respuesta piensa en la medicación, exclusivamente. Nadie dice que la medicación no sea importante de repente en cualquier patología o en cualquier problema, según y cómo, ¿no? De acuerdo a qué es lo que está planteado. En cualquier caso siempre está claro el punto de vista de las doctrinas de la salud de que no alcanza con la medicación porque no alcanza con tratar la enfermedad, porque en realidad lo que se trata es de prevenir las enfermedades. Bueno, y a partir de esas reflexiones decíamos, pero bueno, ahora hay experiencias en varios países, varios países que están más avanzados que nosotros, ¿no? Brasil, Argentina, Italia, España, otros países que han tenido y tienen procesos de cambio en la manera de abordar la salud mental. Nosotros tenemos una ley del 2017 cuya implementación todavía la estamos esperando, ¿no? Pero entonces decíamos, bueno, pero hay experiencias en Uruguay, experiencias de abordaje alternativo, de experiencias comunitarias, de trabajo con personas que tienen sufrimiento mental, pero desde otra lógica. Entonces decíamos, bueno, pero ¿cómo se piensa entonces la comunicación? ¿Y cuál es la comunicación necesaria para construir esas alternativas sanitarias de atención y hacer que funcionen, ¿no? Que funcionen para las familias, que funcionen para los usuarios, que funcionen para la comunidad en la cual está inserta. Y de ahí surgieron en una ponencia colectiva que hicimos, un montón de personas que integramos la red de municipios y comunidades saludables, lo discutimos, nos pusimos de acuerdo y lo presentamos. Dijimos 10 ideas fuerza. Vamos a presentar 10 ideas fuerza para la comunicación en salud mental. La primera es que la salud mental importa. O sea, es un problema relevante, hay que reconocer la importancia de los suicidios, del consumo de sustancias, de los problemas de salud mental, para generar información, sensibilización, involucramiento. Visibilizar los problemas para atenderlos adecuadamente. Una segunda idea fuerza, diálogo, escucha, empatía. La comunicación debe ser dialógica. Eso implica saber escuchar. Eso implica tener empatía con lo que sucede en los demás, ¿no? O sea, saber ponernos en el lugar de los demás y ayudar a crear un clima de confianza y buscar juntos las soluciones. Esa manera de encarar la comunicación piensa que las personas tienen derechos y que tienen un rol proactivo a hacer, que no son solo el objeto de los tratamientos que se definan desde algún ámbito técnico en ese sentido, sino que es importante generar buenos vínculos, promover comunidades de convivencia, de cuidado, y que el lenguaje tiene que ser claro, simple, entendible, para que todos los usuarios podamos comprenderlo y establecer un diálogo. La tercera idea fuerza es que la comunicación tiene que luchar contra la inequidad, contra el estigma y contra la idea de pasividad. La idea de que las personas actúan bien cuando son pasivas, cuando cumplen obedientemente las indicaciones que les dan, es una visión demasiado limitada, ¿no? Las personas deben ser reconocidas como sujetos de derecho. Y por lo tanto también es importante generar formas de ver, de pensar y de existir en una especie de co-construcción, trabajando en alianza, apoyándose unos a otros. La cuarta idea fuerza es que la información tiene que ser
tiene que ser veraz. Cuando vos te apoyás en la comunicación, no se pueden manejar informaciones que no tenemos confirmadas. Está claro de que estos son tiempos de fake news, de tiempos en los cuales hay políticas de manipulación de la realidad a través de las comunicaciones, que en un momento parecía, bueno, esos eran los informativos de televisión, donde daban una versión de los hechos que siempre y a veces era muy discutible, ¿no? O en todo caso, creaban opinión. Pero ahora hay muchas otras formas, incluyendo la de difundir elementos que se sabe que son mentiras, que no son verdad, ¿no? Y se difunden como si lo fueran, y hay gente que piensa y que repica sin pensar y sin contrastar y tener una actitud crítica, ¿no? Tener una actitud crítica ante la información siempre es bueno, ¿no? Y a partir de ahí tratar de ver cómo y de qué manera. La quinta idea fuerza es que tenemos que enseñar y aprender. La comunicación es de doble vía, ¿no? Todos tenemos que enseñar y tenemos que aprender de los que saben más en una cosa, saben más de repente porque estudiaron, porque son psiquiatras, no son psicólogos, o porque son médicos que se han formado y tienen experiencia de trabajo, o enfermeras, o gente que han trabajado mucho en esto, y aprender de ellos. Y a su vez ellos también tienen que aprender del resto, de los usuarios, de la gente que trabaja, de los maestros, de los profesores de gimnasia, de la gente que tiene saberes. Las personas en cada lugar, en cada barrio, tienen saberes, conocen su realidad, conocen cómo se relacionan los vecinos, conocen cuál es la historia de vida, de repente, de sus vecinos o de sus familiares, y saben cómo eso también puede formar parte de un proceso terapéutico, un proceso que ayude a proteger frente a los problemas. La sexta idea fuerza es que hay como dos miradas, una que es estratégica y otra que es más urgente, más inmediata, más de emergencia. La mirada estratégica en materia de salud mental es promover el cumplimiento de la ley 19.529, la ley de salud mental. Esa es una ley de avanzada, ¿no? Es una ley de avanzada que nuestro país aprobó con retraso con respecto a otros procesos, como el de brasilero, como el argentino, como otros, ¿no? Hay otros países que han avanzado más antes, pero esta es una buena ley. Se discutió mucho, tuvo muchas formas de participación de la comunidad, de los técnicos, de lo que sabían, de una cosa, de la otra, se discutió, y bueno, y se consolidó un texto legal que fue aprobado por amplias mayorías, y sin embargo, luchar para que eso ayude a cambiar el sistema de salud no es solo cerrar los manicomios, es pensar de otra manera, ¿no? Todo y jerarquizar las experiencias territoriales que van en un sentido de estos paradigmas alternativos, etc. Y al mismo tiempo hay problemas que son acuciantes, son dolorosos y necesitan respuestas inmediatas. Cuando uno asiste al incremento de los suicidios, o de las violencias, o de los consumos problemáticos, o la situación de las personas en situación de calle, no puede ser indiferente. Eso tiene que generar una respuesta. Y esta respuesta tiene una parte sanitaria. No es solo sanitaria, obvio. Tiene una parte que es de cuidados, tiene una parte que es de vivienda, tiene otra parte que es de empleos, tiene otra parte que es de alimentación, pero hay una parte que es sanitaria y hay una parte que es de salud mental, ¿no? De cuidar a las personas y de prevenir los suicidios y bueno, todo este tipo de problemas. Para eso, la octava idea fuerza es que se necesitan diagnósticos locales y participativos. Es decir, en estos temas no alcanza con tener una caracterización global a nivel país, porque las realidades son muy distintas en un territorio y en otro. Y por lo tanto, es importante poder conocer más en profundidad lo que pasa en cada municipio, en cada departamento, en cada ciudad. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que juntar a la gente que está interesada en el tema en cada lugar, para pensar juntos estos diagnósticos. Esto no es un problema que se pueda trasladar solo a un equipo técnico. Los equipos técnicos tienen que apoyar, tienen que asesorarte, pero vos en esto, cuando vos tenés como realidad de que hay jóvenes, personas jóvenes que tienen mucho por delante que se suicidan, o tenés como realidad que una gran parte de los adultos mayores sufre de depresiones por la soledad y también una buena parte se suicida, eso no puede dejarnos inalterables. Tenemos que buscar la manera de prevenir eso.
Y para eso, la nueve ya termino, la novena idea fuerza es la necesidad de planes y trabajo en red. Uno tiene que, a partir del diagnóstico, poder elaborar un plan, ¿no? Un plan que implica definir un conjunto de acciones, pero no solo de un sistema, desde un actor, desde muchos actores. Ninguna de estas cosas se puede resolver desde un ámbito y desde una institución. Y lo último que decíamos es, hay que pensar juntos la comunicación. La comunicación es un tema para conversar, es un tema para discutir, para analizar, para hacer acciones y aprender, a revisar y generar, aunque nos equivoquemos, pero equivocarnos desde arrancando con preguntas: ¿qué es la salud mental? ¿Qué temas nos preocupa? ¿Cómo puede vivirlo a nivel individual, a nivel comunitario? ¿Cómo es la relación médico-paciente? ¿Qué iniciativas podemos hacer para mejorar esto? ¿Cómo podemos aportar a todo este proceso? Bueno, en fin, la idea es, preguntándonos, generar ámbitos de conversación sobre el tema comunicación y salud mental. Eso era un poco lo que Pablo, teníamos para la columna de hoy. nos vamos rapidísimo, nos está esperando David Helguera. Vamos arriba, gracias, gracias, nos vemos dentro de 15 días. Que pasen bien.